Todos lo sabemos, pedir prestado es un grave error cuando no se tiene la posibilidad de pagar el préstamo y los intereses. Y es también una equivocación en caso de que se pueda pagar, pero a costa de sacrificar lo necesario. Ese parece ser el grave error en que conscientemente incurrieron al menos 10 gobiernos estatales que durante los últimos 6 años aumentaron su deuda en forma muy importante. En este caso están Chiapas, Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua, Nayarit, Veracruz, Michoacán, Sonora y Distrito Federal. Sus deudas crecieron en conjunto en más de 200,000 millones de pesos, mismos que representan más del 70% de los incrementos de la deuda estatal en los últimos años. El presidente Felipe Calderón ha sido un duro crítico del endeudamiento de los estados y ha puesto como ejemplo a las finanzas federales por mantenerse en equilibrio. Pero en los hechos la federación ha contraído más pasivos que el conjunto de los estados, porque a pesar del explosivo crecimiento en las deudas estatales, este incremento en los pasivos fue de 1.1 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto entre 2006 y 2012, al pasar de 1.6 a 2.7%. En contraste, la deuda del gobierno federal creció en 3 puntos porcentuales del PIB, ya que mientras en el 2006 representaba el 33.9%, 6 años después alcanzaba el 36.9%. No todos los casos son iguales, a unos les llevará más tiempo que a otros amortizar sus deudas. Si estos estados destinaran la totalidad del dinero que reciben por concepto de participaciones, unos terminarían de pagar más rápido que otros. Chiapas lo haría en 5 años, Coahuila en 3, Quintana Roo en 2, Nuevo León en 1 año y Chihuahua en 1 año 4 meses. Nayarit requeriría 1 año 2 meses, Veracruz 1 año 1 mes, igual que Michoacán, el DF 1 año, Baja California 11 meses y Jalisco 10. Aunque el resto de los estados también se endeudaron en los últimos 6 años, lo hicieron en menor medida y conservando una relación más prudente con su nivel de ingresos. En conjunto, el endeudamiento de las otras 22 entidades federativas fue de 69,000 millones de pesos. La situación del endeudamiento de los estados en su conjunto es grave por sí misma. En 6 años las deudas estatales se multiplicaron 2.5 veces, en tanto que sus ingresos siguieron siendo los mismos en términos reales. A mediados de junio de este año la deuda de los estados sumaba 429,000 millones de pesos. Si se incluye el endeudamiento de Chiapas, que estaba oculto hasta hace unas semanas, que comparados con los 160,000 millones de pesos del 2006, muestra un crecimiento, por decirlo menos, exagerado. ¿Qué pudo haber provocado el inusitado crecimiento de la deuda de los estados? ¿Podrían estas deudas, de seguir creciendo al mismo ritmo, transformarse en una bomba de tiempo para las finanzas nacionales? ¿Cuál debería ser el tamaño ideal de la deuda de un estado o de la federación? El tema de la deuda pública es muy actual. Ahora, ¿de qué estamos hablando, me preguntas? Pues voy a contestar un poco rancheramente, no se sabe. Porque si nos vamos meramente a los números, Coahuila, Chiapas, algunos otros estados que están fuertemente endeudados, como el Distrito Federal y hay otro más, el Estado de México. Michoacán tiene una deuda importante, cuantitativamente hablando importantes, no hay duda. También esto va en el contexto de que, ¿qué significa la deuda? ¿En relación con qué? ¿Con Producto Interno Bruto del Estado? Podrá ser un pasivo relativo. ¿En relación con los ingresos tributarios que tiene el propio Estado? ¿En relación con participaciones federales? Pues estamos tomando referencias inexistentes para llegar a conclusiones, sí, dramáticas en cuanto a los montos que se tienen, pero quizá el enfoque que yo plantearía en estos momentos es sí considerar los montos, pero para llevarlo a 2 reflexiones adicionales. Uno, ¿para qué son los deudas? ¿A qué se van a destinar? La Constitución Federal en esta parte es terminante y la mayoría de los estados lo han reproducido de igual manera. El endeudamiento solo se puede hacer a nivel interno, es decir, con banca comercial doméstica, para destinarlos a proyectos productivos. La Suprema Corte ha definido que proyectos productivos no necesariamente son aquellos que van a producir un ingreso, sino también aquellos que tienen una productividad indirecta, o bien que tienen una productividad social, un impacto social relevante. Eso es la productividad a lo que se refiere la Suprema Corte en la interpretación del texto constitucional.
Pero en cambio, si se va a destinar a gasto corriente, ahí sí definitivamente la deuda es inconstitucional. Si se va a destinar a gasto oculto, como se ha dado en algunas entidades federativas, el caso de Sinaloa con la compra de un avión, que no se quiere abrir los costos del avión, ni a quién se le cobró, se maneja como información gubernamental reservada, pues ahí como que todo el esquema de generación de pasivos por créditos bancarios, pues pierde razón de ser. ¿Para qué es la deuda? Yo creo que tenemos que empezarnos a preguntar ¿para qué? ¿Porque hay un boquete importante en las finanzas públicas de los estados? Puede ser, pero no lo sabemos. Entonces esa es la primera parte de la reflexión, el para qué. El término cuantitativo sí lo debemos tomar como referencia desde mi punto de vista, sin olvidar el destino. Si hay un crédito contratado, es porque los ingresos propios que está recibiendo la entidad federativa, y al rato lo llevamos a la federación, los ingresos propios que está recibiendo la entidad federativa son insuficientes, por concepto de impuestos propios, locales, o de transferencias federales, que cubre las participaciones, las aportaciones y los recursos federalizados por motivo de educación, salud, etcétera, seguridad pública, etcétera. Digamos que esa es la primera parte. Pero lo que está resultando más delicado, y ahí sí, sí hay que hacer mucho énfasis en la materia, es el tema de la información financiera, que se relaciona precisamente con los pasivos bancarios. Si no hay información financiera producida por las entidades federativas, los municipios y la federación, hay un problema estructural. Porque entonces sí vamos a caer en una situación que describe un fenómeno de un sistema financiero, de finanzas públicas me refiero, que no está cumpliendo mandatos constitucionales. Conforme a la Constitución Federal, Federación, estados y municipios y todos los organismos que reciban recursos públicos deben de llevar contabilidad gubernamental. Y para llevar la contabilidad gubernamental estamos hablando que deben producir información financiera. Nada más que en el contexto de México tradicional, estamos acostumbrados, sobre todo los abogados, a que esa información se reduzca a un presupuesto de ingresos, que está en ley de ingresos, y a un presupuesto de egresos, que sí se conoce como presupuesto de egresos. Entradas y salidas. Entradas y salidas, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Y como ingresos justos se manejan los pasivos que se contratan. Eso como flujo, está bien, todas las empresas lo tienen, en términos de planeación de pagos, pero esa no es información financiera, y yo creo que ahí sí lo puedo afirmar en la medida que he hecho las consultas correspondientes. Para los contadores y los expertos en finanzas, válidamente poder decir, esa, Luis, no es información financiera, y nosotros estamos conformando como tal. Ahora, ¿qué hay del lado de activos? Bueno, pues puede haber muchos activos que soporten. El pasivo del Distrito Federal anda por arriba de los 50,000 millones de pesos. Pues igual sus pasivos, considerando impuestos por cobrar, activos, inversiones, transferencias federales, pues da para eso y más. Otro referente pues puede ser el PIB del Distrito Federal. Pero todo puesto en capítulo de activos, de pasivos, más patrimonio. Entonces, toda esa conjugación puede llevar a conclusiones distintas. Ahora, dentro de todo el esquema que estamos hablando, se hizo una reforma. Bueno, existe una ley de contabilidad gubernamental y se aprobó por el Senado, al menos hasta este momento, algunas reformas que vinieron a puntualizar otros aspectos de dicha ley, sobre todo dirigida a entidades federativas, relacionadas con gasto. Porque ahí está la complejidad. Por ejemplo,
una parte importantísima de esta reforma que se acaba de aprobar es que los pagos que se realicen por gobiernos estatales y municipios tengan que ser mediante transferencias bancarias. Es inusitado que estemos muy avanzado el siglo XXI y apenas se haya establecido esa obligación, cuando los contribuyentes tenemos buen rato obligados a hacerlo. Pero me regreso a contabilidad gubernamental, estados financieros, información financiera. En el caso de los contribuyentes, es que suena como cinismo a veces, ¿no? O una paradoja monumental. En el caso de contribuyentes, si a ti te practican una visita domiciliaria, una auditoría fiscal federal, pensemos, lo primero que te van a requerir son tus estados financieros. Y si no tienes, te ubicas en causal de determinación presuntiva y puede que termines encarcelado. Nosotros estamos pequeños. El proyecto más grande que puede haber es el de los estados, las haciendas públicas. No se diga la federal, por supuesto. Y no hay estados financieros. Eso sí llega a ser una aberración, incluso constitucional. Porque si en una empresa, en donde hay muchos accionistas, asambleas, consejos de administración, comités de auditoría, comités de inversiones, comités de endeudamiento, todo lo que corresponde. Es una organización bien cimentada. El presidente del consejo llega a la junta y dice, pues aquí les traigo un papelito de flujos de efectivo y miren medio, pues aparecen ahí pasivos. O sea, suena difícil. Y en nivel federal, estatal, municipal, no se tiene contabilidad gubernamental. Entonces yo creo que tenemos un reto muy importante. Sí, el tema de del endeudamiento es muy relevante. Por supuesto que sí, y no hay que minusvalorarlo. ¿Dónde estamos? No se sabe, en términos financieros, de finanzas públicas. No se sabe, porque no hay información. Tenemos que empujar, que tenemos que trabajar el cumplimiento de la información, el cumplimiento del mandato constitucional de que en satisfacción de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y conforme el manual que ha sido aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, y existe ese consejo que es el que va a dar todos los estándares, se cumpla. Yo creo que ese es el tema central. Los errores ya están, los incumplimientos están dados. Es poco útil, poco válido criticar esos incumplimientos, buscar responsables, que se busquen si es necesario. Pero en mi opinión lo que se tiene que hacer es obedecer la Constitución y la ley, en los 3 órdenes de gobierno, para saber dónde estamos. El pasivo de Coahuila puede ser menor en comparación con su potencial financiero. Estoy especulando, por supuesto, pero vamos a estar especulando todos, como estamos especulando si criticamos. Entonces tampoco podemos especular si lo aplaudimos o si se justifica. Sin unos estados financieros que avalen o no la correcta decisión al momento de contratar, los pasivos bancarios, todos estamos en un mundo de especulación, y lo peor que puede suceder es que se tenga la especulación financiera, pero también que haya una violación constitucional. Ahí hay un orden, hay un mandato dado que se tiene que satisfacer, pero también por seguridad de los bancos. Es decir, un banco no puede estar facilitando los préstamos en aras de tener el respaldo del Estado, o bien acogiéndose a un paradigma de que los bancos no quiebran, de que los estados no quiebran, o que la federación va a entrar al rescate de los bancos, de los estados y municipios. Pues esos fenómenos quizá no sean del todo ciertos en un cuadro comparativo internacional. Hay algunos
signos de interrogación que se le pudieran poner hoy por hoy a ese paradigma. Pero tampoco podemos decir que las entidades federativas estén quebradas. Yo no me atrevería a hacerlo, no sé si alguien de los que nos escucha esté en esa posibilidad. Si no tenemos estados financieros, es irresponsable contratar deuda bancaria sin estados financieros, como irresponsable es decir que no tuvieron por qué contratarla porque se iba a quebrar el Estado. Lo mismo es aplicable para la Federación. La Federación tiene una deuda de 5.5 billones de pesos, una cosa así. Es tremenda la deuda, pero puede ser nada en relación con la evaluación que se debe hacer de los activos. La ley dice nada más excluyamos el Palacio Nacional, el Zócalo, la Catedral Metropolitana, pero todo lo demás se tiene que evaluar. Las reservas petroleras tienen que estar evaluadas. Igual las reservas dan para pagar eso y más en términos financieros, no de flujo, ¿eh? Dan para pagar eso y otros 5.5 billones, pero no sabemos, porque no tenemos información financiera. Yo creo que el punto es el cumplimiento de la información financiera. Ahora, tan no se ha cumplido el mandato constitucional que hay que tomar un referente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que fue de abril, mayo de este año. No aprobó la cuenta pública federal por 2007, 2008 y 2009. No está aprobada, y no porque no se hayan rendido cuentas. Específicamente las consideraciones que tuvo la Cámara de Diputados a moción de la Auditoría Superior de la Federación es que la información estaba incompleta, no estaba correctamente desagregada y no había parámetros para hacer la evaluación respectiva. Fue un tema de no aprobación por el formato que se siguió, que no satisfizo mandato constitucional y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. No tanto porque los contenidos sean incorrectos. Evidentemente, la Auditoría Superior de la Federación produjo observaciones específicas en relación con cumplimientos de metas, desde valoración de desempeño, responsabilidades de funcionarios en el manejo de recursos públicos, temas aislados, pero en el paquete global no quedó aprobada la cuenta pública. Ese es un gran reto. Implica también una gran responsabilidad, al menos política, de los órganos del Estado involucrados en la materia. Pero no hablemos de responsabilidades, eso que lo evalúen quienes sean los competentes. Vayámonos a la parte constitucional y legal, ese es donde debemos empezar, para efecto de poder dar una satisfacción adecuada a este punto y estemos todos tranquilos y satisfechos. Y dejemos de especular y ya con información financiera, los expertos contables y los expertos financieros hagan también sus pronunciamientos. De otra manera, hoy por hoy un experto financiero o en cuestiones bancarias difícilmente puede hacer un pronunciamiento de si está debidamente soportada la deuda bancaria de una o dos o X entidades federativas y si se cubren los estándares de 2:1, por ejemplo, que se maneja en términos comerciales en relación con patrimonio para tener por solvente al Estado. Es un tema desconocido hoy por hoy. Si vemos el tema de contabilidad gubernamental, no solo se reduce a información financiera, también comprende el tema de flujos, entradas y salidas, que es otra variable financiera a considerar en las tomas de decisiones. La información financiera, y no quisiera entrar en un campo que no es la mía, sirve para toma de decisiones. La información se evalúa, se analiza y para tomar decisiones. Si no existe la información completa, cumpliendo los principios contables que están en la ley, objetividad, suficiencia, etcétera, ¿cómo se van a tomar decisiones financieras? Incluyendo el tema de flujos. Por eso, mi planteamiento, ahora que estoy haciendo reflexiones constitucionales sobre el tema de finanzas públicas, es que debemos cambiarnos el paradigma, que además es un discurso político y mediático ya muy
acendrado en México, de que tiene que haber una reforma fiscal integral. Es cierto, pues hay que revisar, poniéndole nombre y apellido, cuáles son los privilegios fiscales. Sí, hay que ponerle nombre y apellido, porque si ahorita sacamos, alguno va a decir, no, ese no. Pero no es el materia de la entrevista. Pero también debemos, o si el IVA, ¿no? Ya es necesario eliminar la tasa cero en alimentos y medicinas, sí, puede ser un ingreso muy importante, 100,000, 150,000, 200,000 millones de pesos, no es un ingreso menor, pero caeremos en la misma pregunta, ¿para qué? ¿Qué es la pregunta que se ha hecho cuando se estableció el IMPAC o ahora el efecto recaudatorio que tanto se cuestiona del IETU o bien el IDE? Y se quitan deducciones, se ajusta y la Suprema Corte declara la constitucionalidad de normas fiscales y la recaudación no mejora. Pero bueno, esa es una parte de la ecuación. Pero tenemos la otra parte, los pasivos, que ya hablamos suficientemente de ellos, del tema, y el para qué, el gasto público. Entonces, si vamos a hacer una reflexión de ingresos, mejor ya empecemos a visualizar esto como la reforma hacendaria integral, Federación, Estados y Municipios, que puede implicar, y esto es bien importante, la reforma del sistema de coordinación fiscal, que presenta ya vicios estructurales muy importantes. Las entidades federativas se quejan de que no les llegan suficientes recursos y la Federación se queja de que los estados no hacen esfuerzos recaudatorios propios suficientes para incrementar sus ingresos. Entonces yo creo que ya hay algo que debe analizarse, pero necesitamos la información.